Aquí en Cadena Azul Radio, ya saben, nos pueden encontrar a través del 107.8 de la frecuencia modulada y, como siempre les decimos, a través de internet de sus dispositivos móviles. Y cuando finaliza el programa tienen la oportunidad de acudir a la plataforma iVoox con V, 2 Os y acabado en X, y ahí encuentran los podcasts hora a hora de lo que hablamos. Y una de las cuestiones más significativas e interesantes que van a acontecer en los próximos días, no solo en nuestra comarca, sino porque además va a ser en sus primeras jornadas una serie de jornadas, nunca mejor dicho, sobre formación, sobre educación y evidencia científica que se van a emitir online a partir del próximo viernes y que se llaman Eduevidencia. Jornadas que organiza el Foro de Educación Física y Deporte, que saben colabora con nosotros habitualmente aquí en De Buena Mañana en esas píldoras saludables de las que siempre hablamos, y que en este caso además se van a centrar en esa educación a través también de la evidencia científica. Y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con uno de los ponentes que va a estar a partir del próximo fin de semana participando en esas conferencias online, insisto, el 30 de septiembre y el 1 de octubre, más allá de la presencial que tendrá lugar el día 7 de octubre a partir de las 6:30 de la tarde en el Teatro Guerra, donde estará Catherine Lecuyer y donde las puertas estarán abiertas para cualquiera. Albert Reverter, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, bueno, encantado. Encantados nosotros de que nos puedas dedicar unos minutos para conversar y para hablar de estas jornadas de Eduevidencia, que antes de entrar específicamente en la parte de la que tú vas a hablar y en la que vas a participar, me gustaría que me dieras tu opinión sobre la organización precisamente de este tipo de jornadas que realizan desde el Foro de Lorca. Eso es para enmarcarlo. Realmente son unas jornadas que es increíble que se puedan haber montado con el plantel. No me incluyo en él. No, sí, claro que te incluyes. Es que además a mí... Bueno, me tengo que incluir porque me han invitado, ¿no? Pero fíjate, Héctor Ruiz, Fátima García Doval, Juan Fernández, Catherine Lecuyer. Ya solo con estos 4 magníficos podríamos pasar muchos docentes horas y horas escuchándoles, ¿no? Bueno, yo también voy a intentar aportar mi granito de arena, pero me parece que la labor de Miguel Franco y todo el equipo que ha organizado estas jornadas es encomiable, y la razón que se mueve detrás de todo ello aún lo es más, ¿no? Que es acercar un poco la ciencia y lo que la investigación científica nos dice a las aulas, que es a veces una distancia muy grande la que hay entre unos y otros. Eso es lo que me gustaría saber. ¿Por qué son tan importantes estas jornadas? ¿Qué aportáis? Porque hay que recordar que las primeras, digamos, van dirigidas a profesionales de la educación. Pero yo el otro día hablaba con Juan Fernández y también le decía, bueno, qué importante es también para los padres, para las madres, que al final a través de los educadores y de estas jornadas de formación también podemos aprender. Sin duda alguna, y de hecho en mi escuela mismo pues hacemos un poco de escuela de padres y aprovechamos para hablar también de esa educación guiada por la investigación científica, porque creo que no solo debe llegar a maestros y maestras todo lo que la ciencia cognitiva nos aporta acerca de cómo aprendemos mejor y de cómo podemos ayudar a nuestros alumnos, sino también de cómo pueden ellos ayudar mejor a sus hijos en casa, si tienen que hacerlo en un momento dado, ¿no? Y poder tener esos instrumentos pues que vienen tan bien avalados por esa evidencia, lo cual, hay que decirlo, no quiere decir que funcionen siempre al 100% de las veces, pero al menos es una apuesta. Si apuesta por ese tipo de estrategias o enfoques, pues es una apuesta que tiene un alto grado de eficacia en la mayoría de ocasiones, ¿no? Vale la pena apostar a esas estrategias la mayoría de las veces. Albert, centrándonos en lo que va a ser tu participación, los principios de Rosensheim, no sé si lo he pronunciado bien o no. Sí, fantástico. Pero, ¿qué son esos principios de Rosensheim? Pues mira, los principios de Rosensheim forman parte de
la charla que voy a dar y son los que dan título, que realmente si tuviera que dar un título a la charla, aunque decidimos que era excesivamente largo, es cómo la educación guiada por la evidencia cambió mi manera de hacer clase, ¿de acuerdo? Entonces ese sería como el título o el subtítulo de la charla. Los principios de Rosensheim son un decálogo de buenas prácticas que mediante la investigación de Barak Rosensheim y su equipo, Rosensheim fue profesor en el Departamento de Psicología Educativa de la Universidad de Illinois, y su investigación se centró en la enseñanza del aprendizaje y cómo se desempeñaban los maestros en el aula. Hubo también investigación de aula para ver aquellos maestros que tenían, digamos, más éxito con los alumnos, aquellos que conseguían que sus alumnos aprendieran más y mejor, ¿no? ¿Qué es lo que hacían esos maestros que otros maestros que no conseguían ese éxito con sus alumnos, pues hacían, ¿no? Y de ahí sacar un decálogo, pues digámoslo, de estrategias o pequeñas ideas de cosas que hacer en el aula, o antes de entrar en el aula o después, para asegurar, o al menos, como digo, apostar al mejor número posible para conseguir ese éxito y esa eficacia en el aprendizaje. Entonces hice un decálogo, como te digo, de 10 cosillas sencillas que vamos a desentrañar en la charla. Vamos a ver los ejemplos reales que hay en el aula acerca de cada uno de estos 10 principios de instrucción, y creo que es una muy buena base sobre la que empezar si uno se siente un poco perdido, ¿no? en esta profesión tan difícil por otra parte. Entonces son principios sencillos y al mismo tiempo realmente de una eficacia muy comprobada, porque vienen avalados tanto por los estudios de ciencia cognitiva como por las propias observaciones dentro del aula de aquellos maestros más exitosos. Has dicho algo que a mí me parece muy importante, y es un trabajo tan complicado como el vuestro, porque sí. No hay una unanimidad, es difícil, pero sobre todo en este país, además, se va cambiando de ley constantemente, no hay una estabilidad, no hay un acuerdo, con lo cual, si un profesor quiere centrarse en mejorar como tal y a la vez transmitir, como tú me decías, cómo se debe, ¿no?, para que los alumnos mejoren al final y para que la transmisión profesor-alumno sea lo mejor posible, es que es muy difícil, y entiendo que debe ser muy difícil para vosotros centraros con tanto cambio luego externo. Sí, es verdad que lo macro, digámoslo así, no ayuda precisamente a lo micro, que es lo que hacemos en el aula, porque lo macro es un desfile, como dices, auténticamente disparatado, hay que decirlo, y hay que decirlo claro, al menos yo lo digo claro, de leyes detrás de más leyes y detrás de más leyes. Las siguientes, que creo que parece que quizás no vayan a tardar a hacerse, pues van a desdecir mucho de la nueva que ahora se ha aprobado. Lo digo por los posibles cambios que puedan haber políticos en el país en breve, ¿no? Si la cosa sigue como dicen las encuestas que sigue. Entonces casi ya nos podemos preparar para la siguiente ley sin haber tenido tiempo de poner en marcha esta, ¿no?, según cómo vayan las cosas. Entonces es un disparate, porque lo que necesita un país en educación y en cuestión de leyes es un gran acuerdo, y un gran acuerdo de todas las partes, o al menos de las mayoritarias, para que este tipo de cuestiones se toquen lo menos posible y se logre un consenso, pues obviamente lo más amplio posible. Al final estos son palabras, es verdad, pero realmente los maestros, profesores y maestras y profesoras pues lo agradeceríamos, porque el ruido que se genera a cada nueva ley, la verdad es que es bastante poco práctico, digámoslo así. Albert, volviendo un poco a lo que va a ser esa parte de la charla tuya basada en los principios de Rosensheim, de la enseñanza, echando un vistazo antes de la entrevista, a mí hay una cosa que me gustaría preguntarte, y va relacionada con preguntar, porque teóricamente deberían ser o deberíamos ser los alumnos, da igual en el grado, los que constantemente preguntáramos al profesorado, y eso no sucede. No sé si eso obliga un poco
dentro de este decálogo cuando habla de las preguntas, ¿no? De hacer preguntas, sí, señor. ¿Verdad? Sí, es muy importante, es verdad. Todos hemos sido alumnos y todos sabemos el corte que da, ¿no? A veces levantar el brazo, ¿no? Para preguntar al maestro, ¿no? Entonces no hay que esperar, ¿no? En ese sentido, el maestro eficaz, según la observación de Rosensheim y su equipo, pues es el que está continuamente chequeando y preguntando a sus alumnos para mirar el nivel de comprensión de aquello que se acaba de explicar o de aquello que se está explicando durante la lección o se está trabajando durante la lección que sea, ¿no? Tenemos que preguntar mucho y sobre todo no hay que caer en ese error que caemos muchas veces, que es esperar a que levanten el brazo y darle la palabra al que ha levantado el brazo. Justamente porque lo más probable es que el que levanta el brazo suele ser el mismo alumno, por general, y claro, si le damos la respuesta siempre a los mismos, que son los que suelen saberlo, los otros, que son los que realmente necesitan reflexionar sobre esa cuestión, siempre se libran, por decirlo así, y no hacen esa reflexión, que es lo que realmente, aunque les cueste, les va a ayudar a mejorar. Entonces lo que hay que hacer son, según Rosensheim, pues son preguntas sin avisar, sin salida, es decir, somos nosotros los que interpelamos directamente al alumno sin esperar a que levanten el brazo. Y si interpelamos a ese alumno que, por decirlo así, lo suele saber todo, ¿no? O le va bien, hay también que retarle y obligarle a decirlo de nuevo y decirlo de otra manera y mejor, ¿no? Hay que retarle, vale, lo has dicho muy bien, pero quiero que me lo vuelvas a explicar, pero utiliza otras palabras, retarle. A cada alumno hay que retarle en función del nivel en el que está. Lo que no podemos es dejar que los callados sigan callados, porque si no, ese trabajo de reflexión no lo van a realizar nunca. Permíteme que te haga una última pregunta. Tenéis un poderoso enemigo los docentes hoy en día, a cualquier nivel, que son las nuevas tecnologías. No me refiero a las nuevas tecnologías en sí como enemigo, sino al uso que hacen los chicos, las chicas, los más jóvenes de esos dispositivos móviles y de esa dispersión que les genera. Que yo veo en mis hijos, que es una lucha dura, la que tenéis ahí. Sí, nunca habíamos tenido tanta información al alcance, ¿verdad? Y tantos inputs al alcance y nunca habíamos estado tan despistados como ahora. Y es que realmente este exceso de inputs y de señales y de todo tipo de información que les llega a los niños por todas partes, y en lo tecnológico, por supuesto, les tiene absolutamente absortos, y quizás ese flashear continuamente con tanta imagen y tanta cosa realmente los tiene abducidos y no les deja tiempo para pensar. Yo creo que la escuela tiene que ser un espacio para pensar y reflexionar, que al final es el trabajo principal que tienen que hacer los alumnos, el reflexionar sobre lo que estamos trabajando. Para ello nosotros tenemos que dar contenido que les haga reflexionar, ¿vale? Esa es nuestra parte. Pero es verdad, las nuevas tecnologías, todo y que dentro del aula pueden ser unas muy buenas aliadas si hacemos un buen uso de ellas, es verdad que, y todos tenemos hijos, ¿no? Todos los que tenemos hijos lo sufrimos, pues es verdad que con los juegos, con los TikToks, con los influencers, realmente son como el hombre de los caramelos del siglo XXI, ¿verdad? Que ofrece a un huerto que no nos interesa que vayan, ¿no? Que es el de la alienación y la total desconexión a lo que tienen que hacer. Pues Albert Reverter, te agradezco mucho estos minutos que nos has dedicado aquí en Cadena Azul y de muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y os animo a que vengáis este fin de semana y pasemos un ratito de evidencias y de educación juntos. Las mañanas de Cadena Azul brillan con luz propia, con Jorge Segura. Viernes y sábado serán las primeras jornadas de ese EduEvidencia organizado por el Foro de Educación Física y Deporte, y con Miguel Franco a la cabeza. Las primeras jornadas online, viernes por la tarde, sábado por la mañana, dedicada fundamentalmente a especialistas, a gente que se dedica al mundo de la educación y trabaja en ello. Y les recuerdo esa cita
del 7 de octubre en el Teatro Guerra de Lorca a partir de las 6:30 de la tarde, con Catherine Lecuyer, una auténtica eminencia en lo suyo y al que puede acceder absolutamente cualquier persona, no solo profesionales, y no se van a arrepentir de ir porque van a aprender mucho y van a disfrutar mucho con esta canadiense que está afincada además en Barcelona y que tiene tanta trascendencia, como les decía, en cuestiones relacionadas con la educación y con cómo se tiene que educar desde la evidencia científica. Enseguida llegamos a las 11:20 de la mañana en Cadena Azul Radio.